Seguramente os consideráis de clase media, pero la realidad es que la mayoría no lo sois. Y esto puede tener un impacto importante en vuestra economía. Imagínate que estás en una fiesta y alguien te dice: «Oye, estás haciendo las cosas muy bien, eres de clase media». Pero luego te das cuenta de que la riqueza que tenías se ha ido a otras partes de la economía, como impuestos, facturas, compras y demás. Te sientes como si estuvieras atrapado entre dos mundos. Por un lado te dicen que estás mejor de lo que crees, pero por el otro te das cuenta de que estás por debajo de las personas a las que les va bien. Probablemente pienses que la clase media es una especie de término medio. No eres rico, pero tampoco eres pobre. Una familia de clase media podría permitirse una casa normal con una hipoteca a 30 años, 2 coches y unas vacaciones una vez al año. Los padres trabajan en puestos intermedios o dirigen un pequeño negocio. Si tienen suerte, uno de ellos podría quedarse en casa para cuidar a los niños. Pero aquí es donde las cosas se complican. La clase media se encuentra entre los extremadamente ricos y la clase trabajadora. Si te preguntan cuánto dinero necesitas para ser considerado de clase media, probablemente no puedas dar una cifra exacta. Hay 3 razones por las que probablemente no seas de clase media y 3 razones por las que esta definición está afectando a tu situación financiera real. La primera razón es que el término clase media ya no significa lo mismo que antes. Hay economistas que piensan que literalmente ya no hay clase media. La clase media se usó por primera vez en la Europa moderna temprana para describir a las personas que no eran nobles, pero tampoco campesinos. Eran comerciantes ricos o dueños de fábricas. Si no posees una fábrica o una flota de barcos mercantes, ya estás fuera de la definición original de clase media. Hoy en día estas personas serían consideradas de clase alta, especialmente en Estados Unidos, donde rechazamos la idea de que algunas personas sean especiales solo por nacer en una familia especial. La clase media es una clasificación cambiante y ese cambio generalmente lo decide la clase alta. En la Europa moderna temprana, los nobles necesitaban una manera de lidiar con personas que eran tan ricas como ellos, pero que no se consideraban tan importantes. Hoy en día la clase media describe a personas que no son tan ricas como la clase alta, que es la antigua clase media, pero que tampoco son pobres. Es una definición tan amplia que es prácticamente inútil, pero ha cambiado mucho en un corto lapso de tiempo. Entonces, ¿qué significa realmente ser de clase media? Bueno, eso depende de a quién le preguntes. Algunas personas podrían decir que ser de clase media significa tener el estilo de vida que te contamos antes, pero otras que significa tener un cierto nivel de educación o vivir en un determinado tipo de vecindario. La realidad es que la definición de clase media puede variar mucho dependiendo del contexto. En algunos países, ser de clase media podría significar tener un ingreso anual de $30.000. En otros países podrías necesitar ganar $100.000 al año para ser considerado de clase media. Además, incluso dentro del mismo país, la definición de clase media puede variar dependiendo de factores como la ubicación geográfica o el costo de vida. Por ejemplo, lo que se considera un ingreso de clase media en una ciudad grande y costosa como Nueva York podría ser muy diferente a lo que se considera un ingreso de clase media en una pequeña ciudad rural. Seguramente hayas visto alguna vez Los Simpson, si no, te recomendamos que lo hagas. Al principio Homer era un hombre de clase trabajadora, pero a lo largo de los años, y a pesar de que los personajes no han cambiado en las más de 3 décadas que lleva la serie, la familia Simpson ha ido subiendo en la escala social. Si te fijas, hoy en día, con su casa unifamiliar, sus 3 hijos, sus 2 coches y Marge, la madre que se queda en casa para cuidar de la familia, podrían considerarse ricos o de clase alta. Pero aquí es donde las cosas se complican. La definición de clase media puede ser confusa, pero no es inútil. Todo el mundo, desde las empresas hasta los políticos, apuntan a la clase media como el grupo más grande de clientes y votantes. Por eso es probable que te guste pensar que eres de clase media, incluso si no lo eres. Al fin y al cabo, si algo es bueno para la clase media, debe ser bueno para ti también, ¿verdad? Pero la realidad es que la clase media en Estados Unidos se está vaciando. Hasta que los ingresos de la clase media no vuelvan a aumentar, este sistema para clasificar a las personas según su riqueza seguirá siendo borroso. Lo que sí ha permanecido constante a lo largo del tiempo es la división entre la clase trabajadora y la clase alta. La clase trabajadora son las personas que necesitan trabajar para pagar sus gastos de subsistencia. La clase alta son aquellos que no necesitan trabajar porque tienen suficientes ingresos de inversiones u otros activos. Según esta definición, un médico que todavía necesita trabajar para pagar la hipoteca de su mansión de 7 habitaciones sería de clase trabajadora, pero un jubilado que vive de una pensión sería de clase alta.
Como ves, no tiene sentido. Y esto puede tener un impacto importante en tu economía. De hecho, podría costarte cientos de miles de dólares a lo largo de tu carrera y ahora te vamos a explicar el porqué. Es importante entender cómo funciona el dinero y por qué las clases sociales pueden ser confusas. Al final del día, las clases sociales son solo una herramienta útil para venderte cosas. El primer problema que surge al asumir que eres de clase media tiene que ver con cómo gastas y ahorras tu dinero. Según un estudio de Bankrate, una empresa que compara servicios financieros, el 57% de los estadounidenses se sienten incómodos con los ahorros de emergencia que tienen actualmente y no podrían cubrir un gasto inesperado de miles de dólares sin endeudarse o vender algo. Y lo peor es que este número ha ido aumentando con el tiempo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la clase media? Pues resulta que una encuesta de Gallup encontró que la mayoría de los estadounidenses todavía se consideran de clase media. Entonces tenemos a mucha gente que se considera de esta clase, pero que en realidad no tiene suficiente dinero ahorrado para cubrir una emergencia. Pero eso no es todo. Según una encuesta realizada en LinkedIn Club, resulta que el 36% de las personas que ganan al menos $250,000 al año viven de sueldo en sueldo. Eso significa que incluso las personas que ganan mucho dinero pueden tener problemas para llegar a fin de mes. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, resulta que mantener el estilo de vida de la clase media alta puede ser muy caro. Cosas como tener 2 coches, una casa bien amueblada y poder irse de vacaciones de vez en cuando son cosas asociadas con lo que se espera que una persona o familia de clase media alta pueda permitirse con sus ingresos. Pero en muchas áreas donde la gente trabaja para ganar estos altos salarios, como San Francisco, esos ingresos solo te permitirían tener un apartamento básico y un coche básico. Además, mantener este estilo de vida puede causar mucho estrés financiero. Imagina tener que trabajar muy duro para pagar todas estas cosas y aún así tener dificultades para llegar a fin de mes. Eso puede generar mucha presión y preocupación. Así que, aunque puedas pensar que eres de clase media porque tienes un buen trabajo y puedes pagar tus facturas, la realidad puede ser muy diferente. Y eso es algo importante a tener en cuenta cuando pensamos en cómo funciona el dinero y cómo nos afecta en nuestra vida diaria. La cosa es que hay gente que gana un buen sueldo, pero no se siente como si fuese clase media. ¿Por qué? Porque creen que si ganan lo que se considera un salario promedio deberían vivir como si fueran de clase media. Aquí viene el problema. Esta idea de vivir como clase media puede ser tu ruina financiera. A veces la gente se esfuerza demasiado por mantener un estilo de vida que no está a la altura de su salario real. Compran autos caros, casas grandes, vacaciones caras y se meten en deudas para parecer de clase media, aunque en realidad no lo son. Pero bueno, eres feliz retransmitiendo todo esto por Instagram y recibiendo los likes de tus seguidores, ¿verdad? A veces la gente joven desestima ciertos trabajos que pueden ser muy bien pagados porque piensan que son para clase trabajadora. Estamos hablando de trabajos como conductor de camiones, agricultor o en la industria del petróleo. Pero la verdad es que estos trabajos pueden pagar mucho más que muchos trabajos de oficina. Por ejemplo, pongamos a Tomás que decide ir a la universidad y conseguir un título en la administración de empresas. Después de graduarse, obtiene un trabajo en una oficina. Pero aquí está el truco. Su amigo Carlos decide trabajar como conductor de camiones en lugar de ir a la universidad. Al principio Tomás gana un poco más que Carlos, pero tiene una deuda de préstamos estudiantiles tremenda. Carlos, por otro lado, comienza a ganar un buen dinero desde el principio que lo invierte en acciones de Apple y no tiene deudas. Cuando pasen los años, ¿adivinas quién va a tener una mejor calidad de vida? Entonces, ¿por qué algunas personas evitan estos trabajos bien remunerados? Porque no quieren sentir que son de clase trabajadora. Pero aquí está la realidad. Ganar dinero es ganar dinero, sin importar el trabajo que hagas. No deberíamos menospreciar trabajos honestos solo por lo que puedan pensar de ti. Otro punto interesante es que, según algunos estudios, la riqueza de tus padres suele determinar tu situación financiera en la vida adulta. Esto significa que si tus padres son ricos, es más probable que tú también tengas estabilidad financiera en el futuro. La realidad es que los padres ricos pueden proporcionar mejores oportunidades a sus hijos, pueden pagar la educación superior sin que sus hijos tengan que endeudarse. Pero sobre todo, estos padres que han trabajado lo suficiente como para conseguir todo ese dinero, se encargarán de no simplemente dárselo y ya está, sino educarles financieramente
para que no solo lo mantengan, sino que lo sigan aumentando el resto de sus vidas. Estar rodeado de personas financieramente estables desde una edad temprana puede marcar una gran diferencia. Cuando creces en un entorno donde la gente sabe cómo administrar su dinero, es más probable que aprendas buenos hábitos financieros. Algunos expertos en búsqueda y estudios sociales han estado investigando sobre esto. Dicen que la desventaja financiera va aún más allá. Resulta que los hijos de padres ricos tienen una especie de ventaja desde el principio. Imagina a dos amigos, Juanito y Sofía. Juanito proviene de una familia rica, mientras que Sofía viene de una familia más humilde. Juanito no tiene que demostrar nada porque su familia ya tiene dinero, así que no se siente presionado para gastar en cosas lujosas o presumir de su riqueza. En cambio, aprende habilidades sociales y profesionales desde pequeño, lo que le ayudará en su carrera laboral. Ahora bien, pensemos en aquellos que vienen de familias menos acomodadas pero logran superar los obstáculos y ganar más dinero. Suena bien, ¿no? Pero aquí está la trampa. A menudo tienen que ponerse al día con sus finanzas. Esto significa que tienen que hacerse cargo de sus propios gastos universitarios, comprar un coche, construir su historial de crédito y a veces echar una mano a sus familias cuando están mal financieramente. Y estas personas con empleo decente, pero que sienten que su sueldo no está a la altura de lo que consideran una vida de clase media, son las que toman decisiones financieras locas, las que se endeudan hasta el cuello para mantener un nivel de vida que no pueden sostener, o incluso lanzarse a inversiones peligrosas con la esperanza de hacerse ricos de la noche a la mañana. En lugar de mejorar su situación, estas decisiones pueden meterles en aprietos financieros aún peores. Y aquí está la pista interesante. Según la Comisión Federal de Comercio, las personas más jóvenes, especialmente las que ganan un buen salario, tienen 4 veces más probabilidades que los adultos de informar una pérdida en una estafa de inversión. Los estafadores lo saben y aprovechan el hecho de que estas personas quieren ganar dinero rápidamente y que si pierden lo que han invertido, les importa poco gracias a su buena actual posición económica. Entonces, si ves un anuncio por internet que promete duplicar tus ingresos en un abrir y cerrar de ojos, es probable que estén tratando de engañarte. Los estafadores a menudo se dirigen a personas que creen que deberían estar mejor financieramente y están dispuestas a arriesgarlo todo. Imagina que ves un anuncio que te ofrece un curso mágico para ganar dinero rápido, o una inversión en bienes raíces que parece demasiado buena para ser verdad. Esos anuncios están diseñados para atraer a personas que están deseando mejorar su situación financiera. Incluso las personas que no caen en estafas a veces toman riesgos financieros que no necesitan. Pueden invertir en acciones que no conocen, pero que están de moda, o apostar en criptomonedas sin entender completamente los riesgos. Esta ansiedad financiera puede llevar a decisiones impulsivas que no siempre terminan bien. Otro problema que surge al pensar que eres de clase media es que te hace menos propenso a tomar riesgos inteligentes. Tener seguridad financiera tiene muchas ventajas. Las personas que ahorran más y gastan menos generalmente son más felices. Tener un trabajo de clase media para mantener un estilo de vida de clase media puede parecer seguro, pero en realidad puede poner a las personas en situaciones financieras arriesgadas. Imagina a alguien que ha estado en su trabajo durante mucho tiempo. Seguramente se sienta muy seguro en su puesto de trabajo, aunque los estudios demuestren que no existe relación entre el tiempo que alguien pasa en una empresa y su seguridad laboral. Más allá de los periodos de prueba, quedarse en un trabajo simplemente porque llevas mucho tiempo allí es un error común. La razón es que las personas tienden a creer que si no las han despedido hasta ahora, es menos probable que las despidan en el futuro, aunque esto no sea necesariamente cierto. En realidad, las personas que cambian de empleo ganan más, pero también tienen menos potencial de seguridad laboral en general. Los empleadores valoran la lealtad, pero valoran aún más la versatilidad y la experiencia en diferentes situaciones. Cuando alguien ha estado con la misma empresa durante décadas, a los jefes les puede preocupar contratar a alguien que ha estado mucho tiempo en un mismo sitio, porque podrían tener costumbres que ya son parte de ellos y ser difíciles de adaptar a las formas de trabajar de la nueva empresa. Pero los riesgos no se limitan a cambiar de trabajo. También pueden incluir mudarse a una nueva ciudad con mejores oportunidades laborales, comenzar un negocio con poca experiencia o simplemente pedir un aumento salarial. Sin embargo, alguien que apenas se las arregla para mantener un estilo de vida de clase media es menos propenso a asumir estos riesgos calculados. Saben que cualquier complicación podría poner en peligro su fachada de seguridad financiera rápidamente.
Otra razón por la que a menudo creemos que pertenecemos a la clase media es porque los medios de comunicación tienden a retratar con mayor frecuencia a la clase media y alta. Esto ha estado sucediendo durante mucho tiempo. Desde los tiempos de las cavernas, la gente con casas más grandes y mejores ha sido la que más destaca. Espero hayas disfrutado el video. Te invito a que tomes acción y seas parte de nuestro club de emprendedores. No pierdas más tiempo. Invierte en tu futuro financiero hoy mismo. Adquiere nuestro curso digital y toma el control de tus finanzas para lograr la estabilidad y el éxito que mereces. Aprende, crece y prospera. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ahorra un 30%.